gasoducto sur. Además, el juez Richard Concepción Carhuancho es criticado por la excarcelación del sicario de Ezequiel Nolasco, sentenciado a 25 años de prisión. Y también, contra todo pronóstico, el colectivo Marcha del Orgullo llegó a la Plaza Bolívar del Congreso. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Hoy empezamos un programa realmente con noticias tristes y hay que decirlo, con noticias indignantes. Queremos reflexionar con ustedes sobre un hecho importante, sobre un hecho fundamental. ¿Cuántas veces el Estado peruano puede maltratar a sus ciudadanos? Hoy tenemos dos casos que vamos a analizar en distintos momentos. Primero, el caso de Roberto Moro Goro, personaje sobre el cual vamos a hablar en un momento con la congresista Jenny Vilcatoma, que fue el sicario que asesinó al padre de Fiorella Nolasco. Cumplía 25 años de prisión por haber estado involucrado en 3 atentados. Uno contra la vida del hijo del señor Nolasco, otra contra la vida del propio señor Nolasco, a quienes asesinó, y la tercera persona a la que asesinó fue la señora Hilda Saldarriaga, que era un testigo clave en su caso. Cumplía 25 años de prisión y una sentencia mal hecha del juez Richard Concepción Carhuancho llegó a un INPE que tampoco se dio cuenta que el señor estaba cumpliendo una prisión efectiva y le cambiaron la prisión por arresto domiciliario. Le abrieron las puertas de la cárcel y uno de los sicarios más temidos y más involucrados en los casos de corrupción de Ancash salió por la puerta, se largó y hoy día está absolutamente inubicable. Señores, no se le puede dar prisión domiciliaria a alguien que ya tiene una sentencia firme. Se le pasó a Carhuancho, se le pasó al INPE y se le pasó al Poder Judicial en su momento inscribir la sentencia para que quedara registro que el señor estaba condenado. No. Esto no es simplemente una coincidencia. Aquí corrió plata, aquí hay gente que tiene que responder, es una mezcla de ineficiencia, es una mezcla de dejadez y es una mezcla de corrupción. Y no basta con que se haya separado a la cabeza del INPE, que por el momento la pita se corta por ese lado que casi es como el más débil, porque el Poder Judicial tiene muchísimo que explicar. Y el otro caso que nos ha dejado a todos espantados es lo que ocurrió con los soldados fallecidos en el Braem. Tony Heredia y Ítalo Pérez perdieron la vida defendiendo a su país en el Braem. Son personas, chicos, cuyos padres mandaron a pelear por su país a la zona más complicada y más difícil. Los mataron los terroristas. El Estado peruano tenía la obligación sencilla, triste, de devolver los cuerpos a sus familiares para que fueran enterrados. Otra vez, no sé, ahora las Fuerzas Armadas dicen que fue el Ministerio Público dice esta boca es mía. Lo cierto es que el cuerpo de Ítalo Heredia llegó a Jauja y el cuerpo de Tony Heredia llegó a Jauja y el cuerpo de Ítalo Pérez llegó a Lima. Y resulta que habían intercambiado a los fallecidos. Los familiares recibieron, velaron y lloraron durante horas a una persona equivocada. El caso se descubrió gracias a que una de las familias, cuando tuvo que cambiarle la ropa a su occiso, a su muerto, a su pariente, se dieron cuenta que les habían dado un cuerpo que no era el de su familiar. ¿Cuántas veces el Estado puede dañar por su negligencia, su corrupción y su dejadez a un ciudadano peruano? Les dejo esta reflexión y de esto hablamos el día de hoy. Les agradezco que me hayan permitido darme esta digresión y empezamos tratando de entender, porque es un caso complicado, pero que lo tenemos que entender a cabalidad porque da cuenta de que la lucha anticorrupción, si no se hace de manera fehaciente, es simple y llanamente un burdo saludo a la bandera. ¿Quién era Rubén Moro Goro? ¿Quién era este personaje al que el Poder Judicial no voy a decir complicidad, porque no sabemos exactamente cuál ha sido el mecanismo, pero sí, haciendo comparsa con la ineficiencia del INPE y con la eficiencia de Fiscalía, salió libre. Tenemos las imágenes, Catalina, de quién era Moreno Olivo. Bueno, las imágenes que están viendo a continuación son de este señor, el Rubén Moro Olivo, alias Goro. Él tenía 46 años. Él ha sido acusado por el Ministerio Público de ser el jefe del grupo de los sicarios de la red criminal de Ancash. Red criminal que, por supuesto, manejaba el exgobernador regional César Álvarez.
Goro fue sentenciado a 25 años de cárcel por el primer atentado contra el ex consejero regional Ezequiel Nolasco. Hay que decirlo que en ese atentado no logró matar a Ezequiel Nolasco, pero mató a su hijo. Rubén Moreno llevaba 18 meses de prisión preventiva porque se le acusaba de otros homicidios. Sin embargo, y esa es la parte grave, ya tenía una sentencia. Cuando uno tiene varias investigaciones, es normal que ya esté cumpliendo sentencia firme por una y que las otras investigaciones sigan su curso. Las investigaciones pueden demorar, pueden fallar, pero la persona no puede salir libre porque ya tiene una sentencia firme. Y no hay ninguna ley en el Perú que permita que una persona con sentencia firme se vaya a su casa con arresto domiciliario. Salvo, por supuesto, que usted se llame Rubén Moreno Oliva, alias Goro, sea un peligroso sicario y tenga capacidad de coimear a la mitad de nuestro sistema de justicia. Está con nosotros la congresista Jenny Vilca Toma, a quien hemos invitado en reconocimiento, además, al trabajo que hizo como procuradora en el caso de César Álvarez y todos los problemas que tuvieron ella y su equipo para lograr meter a gente como esta a la cárcel, que hoy salió por la puerta y, por supuesto, ya no sabemos dónde está. Congresista Vilca Toma, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, muchas gracias. Esta noche nos unimos en el dolor y en la indignación frente a estos graves hechos de corrupción que atentan directamente contra los ciudadanos, contra lo más sensible que tienen, que son sus seres queridos, contra aquello que queda sin explicación, como que tus seres queridos sean asesinados y no exista justicia, no se identifique al culpable, no se sentencia al culpable, pero sin embargo esos delincuentes continúan libres. Esto sucede en el caso de Fiorella Nolasco como agraviada del asesinato del señor Ezequiel Nolasco, y también sucede en relación a nuestros policías asesinados en el Brain. Recordemos, para poner un poco en contexto, porque en el Perú somos ingratos, pasan tantas cosas que nos olvidamos de lo que ocurrió hace poco, hace unos años. Fiorella Nolasco es una chica muy joven cuyo padre y hermano mueren en estos atentados, y hace una cosa insólita. Venía a Lima con chaleco antibalas para denunciar a la mafia del señor Álvarez porque nadie le hacía caso, riesgo de que sabía que a ella le podía también caer una bala en la cabeza. Si no es por su insistencia, el señor Goro y el trabajo que hicieron ustedes nunca se hubiera podido dar. El señor Goro no se hubiera ido preso, señores, demasiado calificativo para él, y ustedes nunca hubieran podido hacer un trabajo porque a raíz de eso hubo un compromiso enorme por empezar a combatir la corrupción en Ancash. Dada la historia como se ha desarrollado, tenemos que reconocer a dos personas que son claves en la lucha anticorrupción de Ancash y del Perú. El señor Ezequiel Nolasco, que es el primero que denuncia a Odebrecht en la región Ancash, el primero que denuncia a Álvarez por el caso Chaca San Luis, que acaban de sentenciar. Que acaban de sentenciar con la pena mínima, además, ¿no? Es una vergüenza. Pero todo lo que él decía aquel entonces es lo que hoy se ha confirmado en esa sentencia. Pero para ello, él fue atentado, fue asesinado su hijo un 20 de julio del 2010. Una semana antes, el presidente regional Sánchez Milla del gobierno regional, que también se oponía a la suscripción de este contrato y al otorgamiento de la buena pro de esta carretera a la empresa Odebrecht, también fue asesinado en circunstancias que luego que se quisieron maquillar. Y la otra persona a la que tenemos que reconocer como una heroína, porque esta señorita está viviendo en carne propia la insanía, no solo de la delincuencia, de la corrupción, sino del Estado, que es Fiorella Nolasco. Tú lo has contado. Si no era porque ella levantaba la voz, si ella no venía a Lima y no se enfrentaba a todos, este cambio en el desarrollo de las investigaciones en relación a las organizaciones criminales en el Santa, en la región Ancash, no se hubiera dado. La mafia, nosotros estamos acá obsesionados con las prisiones preventivas de los expresidentes, de los candidatos. Lo ocurrido en Ancash es de unas dimensiones mucho más complejas, porque es mucho más violento y es mucho más mafioso. Porque la organización criminal tuvo un brazo mediático, un brazo legal, un brazo integrado por jueces, fiscales. Un presidente de la fiscalía ha estado cumpliendo prisión preventiva en relación a esta organización criminal y tuvo un brazo criminal. Tuvo gente armada. Sicarios. O sea, no solamente habían personas, mujeres que perseguían al señor Ezequiel Nolasco, lo encontraban en la calle, lo golpeaban, le pegaban. El señor Nolasco recibía amenazas en sus teléfonos, lo agredían, iba a la policía,
no le recibían la denuncia, iba a la Fiscalía, no le recibían la denuncia, iba al Poder Judicial, le mandó documentos a los 130 congresistas en aquel entonces, nadie le hacía caso. Hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron, él lo decía. ¿Y cómo conozco al señor Ezequiel Nolasco? ¿Cómo es que yo termino en esta historia? Porque fui nombrada fiscal provincial coordinadora de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción del Santa, en aquel momento el lugar más corrupto del país, porque la cantidad de dinero que tenían por el canon sobre canon y el ingreso por 9 regalías hacía que tuvieran demasiado dinero. Plata, claro, entonces veías que todas las obras eran pasibles de corrupción y ya llegaban al punto en que ya eran los sicarios los que ejecutaban las obras. Obviamente esta combinación de la ejecución de obras con los llamados chalecos en la construcción, al inicio eran eso, chalecos en la construcción, pero luego se convirtieron en los mismos ejecutores de las obras y los que exigían que desde el mismo gobierno regional, desde las municipalidades les dieran obras. ¿Y cómo es que esta historia explota? Es en relación a este paquete de obras de 840 millones del gobierno regional que intenta ser llevado adelante a espaldas de la ley de contrataciones y se pretende sacar con la OEI. Que hoy día se sabe que corrió una coima al respecto. Así es, ¿cierto? probado. Existe hoy una sentencia. Muchos años lo decíamos, lo gritamos. El señor Nolasco fue asesinado, yo fui destituida. Todas las personas que estuvimos comprometidas en esta lucha, algo nos pasó. Pero finalmente todo lo que dijimos en su momento se comprobó con una sentencia. Ahora, teníamos cierta esperanza de que las cosas habían avanzado porque finalmente César Álvarez está preso, tiene varios procesos encima y este hombre, este sicario peligrosísimo, al que había costado muchísimo trabajo intervenir, estaba preso y además cumpliendo una prisión efectiva. Es decir, el juez en máxima instancia, sin capacidad de apelación, ya había dicho que este señor era culpable de un delito de 25 años. Por favor, congresista Vilcatoma, explíquele a nuestros televidentes que nadie con una prisión efectiva se puede ir con arresto domiciliario, ni aunque se esté muriendo, ¿no? Porque ya existía la confirmatoria de esta decisión a nivel de la Suprema, ya la sentencia estaba confirmada, era consentida y se tenía que ejecutoriar. Entonces, el juez que finalmente, hace 2 años, el juez que finalmente decide dar la detención domiciliaria, porque en el caso de la mama de Hilda Saldarriaga, que también está vinculada al primer asesinato, digamos, al primer atentado del señor Ezequiel Nolasco, donde asesinan a su hijo. Uno de los sicarios fue pareja de la señora Hilda Saldarriaga. Entonces, cuando el señor Ezequiel Nolasco denunciaba este asesinato, que también le cerraron las puertas, cometieron todo tipo de actos de corrupción, jueces y fiscales, él logra convencer a la mama. La mama lo cuenta todo ante un fiscal. Cuenta que en su casa los sicarios se cambiaron de policías con el traje de policías de verdad, no con disfraces. Porque cuando entraron a su casa entraron vestidos de policías. Disparando. Entonces, ella lo reconoce ante un fiscal. Y yo recuerdo mucho que el señor Ezequiel Nolasco me llamaba y me contaba y me decía, ya reconoció, ya lo va, la voy a presentar al juicio. Después de esto, ¿cómo la mataron? Pero ¿cómo la mataron? Y él lo decía, la van a matar, me van a matar. Previo al juicio oral, que es donde fundamentalmente los testigos tienen que llegar a poder confirmar su versión, Patricia, la asesinaron en su cama, rodeada de sus hijos, de 9 balazos. Entonces, el señor... no me odio decirle señor, pero no tengo otro. Es un sicario. El sicario Moreno estaba cumpliendo la sentencia por el caso del primer asesinato. Así es. Y tenía esta otra orden de prisión preventiva por el caso de Hilda Saldarriaga. Era lo mismo si tenía o no tenía prisión preventiva por el caso de Hilda Saldarriaga. Porque finalmente ya existía una sentencia que una vez que se confirmó por la Suprema tenía que inscribirse y empezar a correr su plazo. Ahora, no vamos a pensar que el juez Concepción Carhuancho está metido en un caso de corrupción. Creo que acá hay una mezcla, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda en virtud del perfil que tiene. Acá hay una mezcla como de negligencias, burocracias y corrupción. Porque cuando, yo llego, soy el defensor del señor Goro, ¿no es cierto? Soy la defensa del señor Goro y voy y le digo al juez, mire, juez, acá tengo un caso y a mi cliente ya se le pasó el tiempo de prisión preventiva. Eso es un requerimiento que le presentan al juez, ¿no? Para poder lograr esa variación. En primera defensa de Carhuancho hay que decir que todo exceso de prisión preventiva se tiene que ejecutar en favor del demandante, salvo que no haya ningún sentido para ejecutarla si la persona igual tiene que salir de la cárcel. ¿Por qué Carhuancho admite a trámite algo que no tenía ni siquiera sentido que le pidieran?
ya ni siquiera deberían habérselo pedido porque Así ya es. estaba cumpliendo una sentencia. Por eso aquí hay dos hechos que hay que identificar claramente. ¿Cómo es que esta sentencia no se registra y no se empieza a ejecutar en el INPE estando preso ahí? ¿Y cómo es que finalmente él se fuga de una detención domiciliaria? Porque lo que tiene ahora en este momento es una fuga, ¿no? Ya de una detención Ya, pero domiciliaria. nunca debió estar No, pero en esa jamás en debió esa- llegar ahí. el momento de la detención domiciliaria, porque obviamente si tiene 25 años que está cumpliendo, el juez cuando le presentan el requerimiento, y como este juez siempre lo hace, pide informes a todos los comprometidos, a todos los órganos comprometidos, y agota. Pero nosotros queremos saber de la misma boca del juez qué es lo que pasó aquí. ¿Y qué pasa con el fiscal? Porque este caso, el caso sobre el asesinato de la señora Hilda Saldarriaga, tiene un fiscal. Así Entonces, si la defensa del señor Goro pide lo que le da la gana, porque las defensas pueden pedir, hay que decirlo, lo que les dé la gana. Pueden hacerlo, en el ejercicio de su derecho de defensa lo pueden hacer. Lo que no es el sistema judicial no es un sistema bobo. O sea, no puedes darle cabida a cualquier pedido enloquecido. Si yo soy el abogado del señor Goro y digo, ¿sabes qué? Mira, se me venció la prisión preventiva, sácalo, ¿no? Mándalo a su casa. El fiscal de ese caso tendría que haber dicho, no procede. Tendría que haber ido Tendría que haber sido el decir, primero, procede, ¿no? A la audiencia, por escrito, a conversar con el juez, y él a ver si esa sentencia está inscrita o no está inscrita. ¿Por qué están pidiendo una variación si este hombre ya tiene una sentencia? Una sentencia de hace ¿No? 2 años. Y el fiscal es el primero el que tiene que Ahora, movilizarse, preguntar, ir y agotar, porque ya no está, el sicario se fugó, ya nunca más lo van a capturar por los antecedentes que él tiene. Primer error, se da una sentencia sobre la base de una información incompleta. Así es. ¿No? Ese problema de Carguancho que actuó, me parece, de manera negligente. Y tiene que explicarlo. Y tiene que explicarlo. A él que le encanta hablar, doctor Carguancho, a ver si ahora esta vez no se explica, ¿no? Tiene que salir a explicar esta Lo situación. segundo es que el INPE se defiende, y yo creo que acá el jefe del INPE ha sido víctima de algo más grande que él. O sea, ahí hay una corrupción soterrada. Existe ¿no? corrupción en el INPE, existe corrupción en los penales, existen mafias operando desde de los penales. Porque Eso el no lo INPE podemos dice, negar. nos llega este pedido de excarcelación, yo no puedo contradecir al juez. Y yo no tenía ningún registro de que este señor ya estaba cumpliendo una prisión efectiva, ya tenía una condena firme. Señora Vilcatoma, ¿de quién depende que eso hubiera estado en los registros de este señor? O sea, no puede ser que el INPE no sepa qué tipo de preso tiene metido en su cárcel. La Sala Suprema, una vez que confirma, porque este es un proceso que todavía, no recuerdo si está con el nuevo modelo, pero es confirmado por la Suprema, retorna a la Corte Superior del Santa, y esta Corte debió haber inscrito esta sentencia para que figure en el sistema. O sea, ¿ya qué te puedo decir de la Corte del Santa? Ahora, Es un nido ¿estamos de corrupción. seguros que no se inscribió? Porque el INPE dice que no se inscribió, pero hay algunas versiones que el Nosotros Poder Judicial tenemos dice aquí- sí se inscribió y esto no, en algún momento algo ocurrió, Mira, ¿no? nosotros tenemos aquí en Perdón, las manos... congresista, Sí. vamos a asistir a una tirada de pelota de un lado No, a ya, otro, ya lo están ¿no? haciendo, porque Así es. nosotros hemos mandado a averiguar inmediatamente. Yo me enteré antes de ayer en la madrugada, ¿no? Cuidado, doctora, el Goro se fugó. No lo podía creer en madrugada, pues. No sabía ni qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién llamar. No, qué desesperación. Y realmente lo primero que pensé fue en Fiorella, lo primero que pensé fue en sus hermanas, en la situación en la que se van a encontrar ellas, porque dónde viven, cómo quedaron expuestas a la vulnerabilidad. Pero para responderte y decirte, nosotros hemos acudido al Ministerio Público para indagar, y esta es la respuesta que nos han dado, que la Corte Superior no registró, del Santa no registró la sentencia. Ahora, Fiorella ha estado en la Corte Suprema, ella debe haber recibido alguna información más, no lo sabemos porque parece que se están cambiando versiones. Entonces, lo que debe ahora el presidente del Poder Judicial salir y explicar y adoptar acciones, porque si nuestros titulares de entidad no tienen la capacidad de identificar los focos de corrupción y combatirla de manera frontal, estamos de más. Hay un punto, señora Vilcatoma, que quiero que nos ayude a comprender. Estamos tras una lucha contra la corrupción muy complicada, en la que los peruanos hemos tenido que ceder a cosas que nos molestan, solo bajo la convicción de que los malos se van a ir a la cárcel. Este es el caso más complicado. Así es. Y hasta ahora el señor Álvarez ha recibido la mínima sentencia y la plata de Chaquilla ha pagado la libertad del sicario. ¿Eso es lo que estamos hablando? Yo creo que sí, que todo ese dinero del festín, no solamente del dinero que se robaron de la región, sino de estas coimas,
porque directamente en el caso Chaca San Luis, Chaca San Luis, Dirce Paul Varas Valverde, es un funcionario del gobierno regional y nosotros lo sabíamos desde aquel entonces con el señor Nolasco. ¿Por qué desde mi posición como fiscal, como procuradora, insistí tanto en este caso que me valió el maltratos, la destitución, me valió todo? Pero yo tenía la certeza que era verdad, porque el señor Ezequiel Nolasco me lo contó en vida. No, y además porque cuando me lo como contaba, usted, varios de los que intentaron luchar contra ese caso fueron destituidos, sacados, arrimados. Patricia, ¿no? cuando él me lo contaba y yo lo ponía en una declaración fiscal, este sicario lo llamó. Yo lo escuché y le dijo que lo iba a matar donde yo estaba en la fiscalía si él no se iba. Tú hubieras visto la imagen del señor Nolasco, temblaba, lloraba, un hombre adulto lloraba, escuchaba el goro y lloraba, me va a matar, va a entrar, me va a matar, me va a matar. No lo mató. Y lo mató. Lo mató. Y hoy, muerto... La primera vez que intentó matarlo, no logró matarlo a él y mató a su hijo. Mató a su hijo. ¿No? La segunda vez lo mató a él y la tercera vez mató a la única testigo que podía de ese proceso inicial. Es decir, una historia negra de corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Nos dice que en el camino mató más gente. Así es. No, o sea, no fueron los únicos, estos son los más sonados. Hay más procesos, como te digo, hay una sentencia ya que lo ha considerado como tal, pero yo quiero recordar algo más, porque esto no puede ser una lucha en vano. La gente no puede morir y después de muerta aún no encontrar justicia. Eso no puede ser. En el caso del señor Ezequiel Nolasco en el primer atentado, hay una serie de irregularidades. ¿Puedes creer que en ese primer atentado no está incluido Álvarez? Cuando ya lo matan, recién, cuando además identifican, lo imputan. Álvarez hizo amenazas públicas. Ese proceso. Públicas. Hay videos de Álvarez amenazando. Podías ver a un señor Ezequiel Nolasco llorando, encadenándose, porque en ese proceso no lo incluyeron nunca como investigado Álvarez. Al alcalde Arroyo lo excluyeron de la acusación. En ese proceso, solo en ese proceso, después de tanto escándalo, sentenciaron al Goro y ahora está libre. Nos estamos mirando el ombligo. Los casos en Lima son importantes, están siguiendo, tienen tal atención mediática que esos probablemente van a seguir su curso sin mayores problemas. Sí. Estamos descuidando una vez más y para variar la gran corrupción en gobiernos regionales. Pregunto, ¿la salida de este sicario pone en riesgo la vida de todos los involucrados en este caso? Por supuesto que sí. Y en el proceso que está en curso por el asesinato del señor Ezequiel Nolasco, que estamos entrando a la recta final, hay testigos, la misma familia de Fiorella. ¿Cómo ahora queda? No van a querer decir nada. Este es un mensaje, por eso digo, esto no es aislado. No es que se presentó la Virgen María, se abrieron las puertas y él se fue. No. Esto ha sido exactamente calculado para ejecutarse en este momento, que estamos previo a la sentencia. ¿La desaparición de Nolasco, de Goro, beneficia a Álvarez? Por supuesto que sí. Porque hay varios casos pendientes. Por supuesto que sí. Directamente en ese proceso también va a ser sentenciado el señor Álvarez, probablemente según la acusación fiscal. Finalmente, y acá sí voy a hacerle un pedido especial al congresista Vilcatoma, yo creo que si el Congreso tiene cosas que investigar, esta es una de ellas. Esto es lo primero que tenemos. Porque hay demasiadas instituciones que se van a querer cubrir. Y aquí sí es importante que una institución distinta como el Congreso de la República pide explicaciones. Necesitamos saber, y no sé si sabemos, quiénes no inscribieron la sentencia. ¿Quién era el fiscal del caso que no rebateó el pedido de cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario? ¿Qué le pasó? ¿Y cuáles fueron las negligencias? Sí las hubo, porque de repente no las hubo, del juez Richard Concepción Carguancho. ¿Quiénes estaban en el INPE en el momento que le abrieron la puerta con tanta facilidad? Recordemos, y lo hemos comentado con la congresista Vilcatoma, que a veces el INPE le llega la orden de excarcelación y se hacen locos, y que no tenemos no sé qué, que nos falta no sé qué papel. En los cuales un habeas corpus ordena la libertad de una persona y usted ve que el INPE no lo suelta. No lo suelta, y no lo suelta. Y en este caso, mira, le dieron la detención domiciliaria. En ese momento yo tomé conocimiento e hice saber, intenté indagar, y lo primero que me dijeron, tiene una sentencia de 25 años, no va a salir. Claro, y ahí todo el mundo se quedó tranquilo, ¿no? Y resulta que le dieron la detención domiciliaria, y esto lo tiene que saber la población. ¿Sabes dónde estaba ubicada? En Azángaro, 1045, departamento 413. En el cercado de Lima, a la espalda del Poder Judicial, al costado del Congreso, al costado del Palacio de Gobierno, ahí estuvo. Y aquí están los informes, yo por eso denuncio y tiene que llegar a más esta investigación. El 20 de junio ya el policía da cuenta que no se encontraba en el lugar. El 21 de junio hay una segunda información y no dan cuenta. ¿Cuándo nos hemos enterado de esto? Ayer, Patricia. Increíble. ¿Cuántos días para que se fugue? ¿Cuántos días para que desaparezca? Y además,
sobre una libertad que no se le debió de dar nunca. Jamás. Congresista Vilcatoma, estaremos al tanto, siguiendo de la mano este caso con usted, porque nos Así parece importantísimo. Hay que decir que el primer ministro y el presidente se han reunido con Fiorella Nolasco, que es lo menos que se puede hacer, y hay un compromiso del ministro del Interior por recapturar a esta persona. No tiene nada que ver, al ministro del Interior no se le ha escapado este sujeto. Este sujeto lo han liberado de manera absoluta y completamente irregular, pero más allá de eso hay una investigación que encima, sin Consejo Nacional de la Magistratura, a los que se encuentren responsables, que no los podemos sacar. Nadie. Ay, por Dios. Pero Congresista quisiera hacer, Vilcatoma, para terminar, un pedido que Por debe favor. ir más allá de tener que darle protección a Fiorella y a su familia policial. Ella tiene un efectivo policial que la custodia, pero no es suficiente para ella y su familia. Si le aumentan un policía a 2, ¿cómo se desplaza? Ella camina. Es una mujer que Camina, trabaja, se que se desplaza, mantiene. busca trabajo como pues un estudiante de derecho que con todo está tratando de salir adelante. ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a una familia vulnerable en este caso? a esta chica no solo la pusieron en riesgo, sino que le abrieron las puertas al asesino de su padre. ¿Qué tendría que y de su hacerse? hermano. Así es, ¿qué tendría que hacerse? El Ministerio Público, que protege a las víctimas y testigos, debería retirar a toda esta familia de este lugar, hacer un ocultamiento de paradero, una colocación laboral Claro, que como les los testigos permita protegidos. una casa en un lugar diferente, secreto, porque ¿cómo van a vivir? Hoy nos horrorizamos, hoy nos rasgamos las vestiduras, pero ¿cómo está Fiorella en este momento? ¿Cómo va a volver mañana a su Así es. casa a seguir con esta vida tan terrible que le ha tocado vivir, sabiendo que el sicario, el asesino sangriento, porque no es cualquiera, ¿no?, está rondando por donde ella se Muy bien, encuentra? congresista Vilcatoma, le agradecemos la claridad de los Gracias. argumentos. Vamos a seguir el caso de cerca. Usted tiene la documentación. Sabemos que está recabando más información. Así es. Hoy hay una entrevista del presidente del Poder Judicial en Canal 7, el doctor Lecaros. Esperemos que dé alguna explicación más consistente y que dé los nombres de los Así es. responsables. Es lo mínimo que la población requiere. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Vamos a ir a una pausa y repetimos. A Fiorella Nolasco le mataron a su hermano, le mataron a su padre. Ha peleado duro ella solita, una chica joven, estudiante de Derecho, para meter a la cárcel a los responsables. Y el responsable, encontrado culpable, sentenciado a 25 años de cárcel, ups, lo mandaron a su casa con arresto domiciliario porque todo el mundo hizo su trabajo mal. Increíble. Ocurrió en el Perú. Vamos nosotros a una pausa, regresamos con nuestros invitados para analizar otros hechos de la coyuntura. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Los centros comunitarios son espacios donde la población puede acercarse a hacer diferentes actividades, a buscar información, a despejar sus dudas. Son las casas de la comunidad. Cada centro comunitario tiene computadoras para los niños. Nosotros les brindamos el apoyo para que puedan realizar sus tareas, y no tan solamente los niños, porque tenemos padres de familia que quieren venir a aprender temas de Office. No tiene ningún costo y siempre las puertas van a estar abiertas en nuestros centros comunitarios. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Esta noche en Nada está dicho, una entrevista explosiva. El polémico congresista Héctor Becerril responde ante las investigaciones fiscales que lo vinculan a los temerarios del crimen. Y yo definitivamente no tengo la culpa de que cada vez que investiga una organización encuentre rastros, encuentre indicios, encuentre medios de prueba, elementos de convicción graves y fundados respecto al señor. A las 9 por RPP Televisión. La
nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Pasar a otro tema que también es importante porque tenemos algunos aspectos que revisar. Uno de los más relevantes en estas últimas 24, 48 horas ha sido la aparición de información sobre el caso Odebrecht relacionado estrictamente al gasoducto del sur. Se ha comprobado a través de información, bueno, todavía son indicios, hay que comprobarlas, que se pagaron coimas por el gasoducto. Y hay voces que señalan que entonces esto deja en posición adelantada a la empresa Odebrecht porque nos habría mentido y si nos miente se cae el acuerdo de colaboración eficaz. Conversando con Fiscalía, lo que nos han explicado es que no te pueden mentir sobre la base de aquello en lo que tienes un acuerdo. Es decir, hay mentiras y te dicen voy a colar con A y en ese A te mienten. El no reconocer culpabilidad y no meter eso dentro del acuerdo es un hecho que queda pendiente, pero sobre el que no puedes evaluar falsedad o verdad. Ahora se ha adelantado la ida de los fiscales a Brasil para negociar esto otro. O sea, decirle, antes Odebrecht no reconocía tener culpabilidad con un papel en la mano de esta naturaleza, le vas a decir, ok, chochera, ¿cómo que no? ¿No? ¿Entra esta obra o no entra esta obra en el acuerdo? Opiniones, porque esa es la información que va y viene, ¿no? Desde quienes dicen que todo se ha ido al cacho hasta la Fiscalía que sostiene que hay todavía un campo enorme para seguir negociando. ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal? Juan Carlos Valdivia y Fernando Vivas con nosotros, disculpen. A mí me parece que tanto Gorriti como la gente de Convoca, o sea, los de IDL y Convoca, que son los que han hecho público esto, se han cuidado mucho en no decir que se trata de coimas, sino de pagos ilegales, que no es lo mismo. O sea, no son sobornos, no es plata para esto, sino son de repente pagos que se tienen que hacer, pero que no tenían que... Que es lo mismo que explica, o trata de explicar, nunca recuerdo el nombre del nuevo representante de Odebrecht de Perú, que ha dado una entrevista hoy día en La República, ¿no? Cruz. No me acuerdo el nombre. Cruz. Mauricio Cruz. Gracias, Fernando. Entonces, eso en primer lugar, ¿no es cierto? O sea, hay que tener prudencia en ver, porque creo que si los que están haciendo la publicación no tienen claro que se trate de necesariamente de sobornos, de repente se trata de algún otro tipo de sistema, vaya uno a saber. Ahora, ¿no es cierto? Eso yo no quiero decir que no crea que haya sobornos, pero esa es la primera versión que se está manejando. Habrá que comprobar, ¿no? Hay que tener prudencia aún, ¿no? Y lo segundo es que efectivamente una cosa de lo que se cuidaron mucho los fiscales frente a aquellos que cuestionamos de una o de otra manera el acuerdo con Odebrecht, era de decir que el acuerdo era dinámico, que a mí siempre me pareció una cosa, un concepto bien... Como el dúo dinámico, bien, más o menos. Bien novedoso, ¿no? Entonces, quiere decir que puede haber pues modificaciones, cambios, puede haber novedades en ese proceso. Esperemos que esto no signifique pues que se caiga todo, ¿no? Más bien que permita ampliar y averiguar, ¿no? Ahora, lo que sí es bastante evidente es que, a ver, la plata sale de la misma caja. Sí, claro, se usan empresas offshore, se usan codinomes, o sea, sí, claro. es poco probable que le pagues así a un proveedor, ¿no? O sea, hay algo irregular. ¿Qué tipo de irregularidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Es una cosa que todavía hay que revisar. ¿Tu opinión, Fernando? Mira, yo quiero saber la verdad. Entonces, cuando me enteré de esto, primero fue el entusiasmo. Se vienen más casos, más revelaciones. Y por otro lado, caray, ¿qué tanto esto afecta el acuerdo que ya se tiene y las revelaciones y los procesos que le han seguido? Entonces,
hay cierta flexibilidad de este acuerdo que permite entrar nuevas cosas. Y la primera respuesta de la empresa ha sido, enterados de esto, seguimos colaborando. Y la Fiscalía se dio a aclarar también, pero por supuesto hay un tropiezo. Ha habido declaraciones de Barata, de Odebrecht, hay que revisarlas bien. Así es. Y no son, cuando digo Odebrecht me refiero a Marcelo Odebrecht, ¿no? Que más o menos dieron a entender, no sé con qué grado de énfasis, que no había sobornos más allá de los casos que estaban mencionados. No reconocían sobornos más allá de los casos que estaban mencionados. Claro. Entonces, o sea, desde el acuerdo con Estados Unidos, ellos, en ese acuerdo inicial que se conoce en diciembre del 2016, donde nos enteramos que de Toledo había recibido sobornos, ahí nos enteramos que son solamente 4 casos. Y son los mismos 4 casos. Y ahí se hablaba de 27 millones y ahora ya vamos en una cuenta que ya llega a los 40 más, ¿no? Sí, claro. Así es. Entonces hay una flexibilidad como para meter esto, y sí, hay que reclamarle, y en eso habrá unanimidad a los fiscales, al procurador, que renegocien bien Claro. Para que Odebrecht diga cosas que incluso tampoco están en esta filtración, que hay que recordar a quienes nos oyen que esto ha salido de trabajadores del propio Odebrecht que De la han Fiscalía, entregado a sí. unos periodistas en Ecuador. Así es. De repente, información similar hay también aquí en el Perú y en alguna de las otras subsedes de Odebrecht. Recordemos que no solo para el caso del gasoducto, sino en general hay otras empresas que están cantando. Entonces, lo que no diga Odebrecht lo puede decir otro de la comparsa, digamos. Y hay un punto que sí es interesante, y es hay una diferencia de estrategia. Hamilton era muy duro para negociar, quería que Odebrecht le diera todo y Odebrecht no le iba a dar nada. Cuando entra Vela dice, eso es lo que entiendo por la manera de trabajar, bueno, no será el acuerdo perfecto, pero necesitamos validar esta información para empezar a meter Y presa a la Hamilton Castro era duro también para comunicar, ¿no? No, duro para... Por eso no nos enterábamos de sus avances. Así es, En cambio, así es. ahora esta fiscalía es más dinámica y también busca... Demasiado dinámica y mide. para informar. Sí, puede que sí. Bueno, entonces no ve en peligro de que todo esto se vaya a ir al cacho, aunque hay que decirlo que hay mucha gente que tiene ganas que todo se vaya al cacho. El peligro es ¿no? ese, es que hay mucha gente que sí quiere que se vaya al Pero cacho. yo siento Así es. que la voluntad principal, por lo menos lo que parece, ¿no? Tanto de la Fiscalía, de la Procuraduría e incluso de la empresa es Ir para adelante, ¿no? Entonces las voces extremistas de ¡ay, nos han mentido! ¡Pateamos el tablero! Tienen otros intereses. Se van a aprovechar No de necesariamente, cualquier pero cosa. tienen una indignación que yo también creo que se debe entender, ¿no es cierto? O sea, esto es un escándalo, ¿no? O sea, sí, pues no, ¿es cierto? Y creo que es justo que todos estemos indignados. Ahora, hay que mirar las cosas cada uno en su real dimensión, no hay que sobredimensionar. Está bien el enojo, pero no hay que sobredimensionar. Ahora, por otro lado, nadie le creyó a los que decían que no había cosas ilegales en Ay, no, el por supuesto, no, por supuesto. Lo que pasa es que es curioso, es la figura, no reconoce, ¿no? Cuando vas y le dices, oye, pero acá hay coma, no reconozco. Entonces, si no reconoce, tú lo puedes obligar. O sea, un acuerdo es un acuerdo. Entonces, tienes que ir cada vez, una manera de que reconozcan es ponerles la información sobre la mesa. ¿Cómo que no? Entonces ya te ampallaron, pues entonces ya, ok, sí, ¿no? En fin, voy a poner ejemplos paralelos, pero mejor dejémoslo ahí porque los ejemplos después complican la vida. Lo que sí resulta un poco como, y esto que hemos venido hablando con la congresista del Catoma, que nos hemos tomado un tiempo porque es un tema importante, es que parece haber 2 estándares en la lucha anticorrupción. Tenemos este estándar como elegante, ¿no es cierto? En Brasil, en hoteles de 5 estrellas, a donde van todos, se alojan, conversan, sacan conclusiones, llegan, viajan a Israel. Y este otro, de un sicario que tiene 3 juicios que involucran el caso Álvarez, en el que corrió muchísima plata, en el que se ha matado muchísima gente justamente para que se puedan hacer obras irregulares, al que le abren la puerta y a nadie le importa. O sea, nos estamos como obsesionados con cierto nivel de la corrupción, y hay otro que es como que no contara porque los personajes involucrados no son tan sexys, por decirlo así. Donde la vida vale menos. Y donde la vida vale menos, Pero es pues la sociedad mediática en la cual estamos envueltos, ¿no es cierto? No son sexys, esa es la palabra correcta, ¿no es cierto? O sea, Álvarez se ha asociado pues con gente como Heriberto Benítez, que a nadie le interesa, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú tienes acá
presidente 1, presidente 2, presidente 3, presidente 4, alcalde 1, alcalde 2, alcalde 3, ¿no? Es diferente, ¿no? Yo siempre he aplaudido y he valorado el arrojo y la valentía, además de la osadía a veces exagerada de el juez Concepción Carhuancho, pero esa no se la pasaba. Esa no se la pasaba. No iba a cometer esa ligereza de no pedir la copia de la sentencia para decir, ojo, ¿no? A este señor no lo sacan de ninguna manera si hubiera sido ok con la que lo pedía. Claro. Pero claro, Sí, hay negligencia. ¿no? Y estamos hablando de un sujeto que puede salir a seguir matando gente. Sí, ¿no? pero hay negligencia y hay un sistema opaco y deliberadamente opaco, y que en esa opacidad vive la corrupción. Ahora participé de un diálogo en Justicia TV con el presidente del Poder Judicial y hablábamos de estos temas. Y él decía, pues su promesa es el expediente judicial electrónico, ¿no? Que eso cambiará las cosas. Hay a veces un mismo caso que lo ven 3 salas distintas y ninguna sala sabe que la otra lo está viendo, y las sentencias son distintas y uno escoge la que más le conviene. Porque son 3 casos que involucran al mismo sujeto, ¿no? Claro, y una sala no sabe que la otra... Que la otra ya sentenció en su caso, etcétera, sí. Yo creo que es parte del sistema no haber corregido estas cosas y que recién estamos pensando en ellas, porque de ese caos allí sobreviven esos intersticios, se meten los corruptos. Pero en este caso es inaceptable. Es inaceptable, pues, no, porque era demasiado mediático, era demasiado grave el caso. No, además es un tipo que está sentenciado a 25 años, o sea, tú vas a la cárcel y lo tratas de sacar y no va a faltar alguien en la cárcel que te diga, oye, ¿cómo se va a ir si tiene 25 años? No, de hecho en el INPE hay una... Bueno, el INPE es una... O sea, yo creo que... No, pero lo que dice el INPE, y esa es la parte que además también es... O sea, esta es una mezcla de corrupción, o sea, se junta el tonto y el corrupto, sí, por ¿no? supuesto. Porque no estaba inscrita en la sentencia. O sea, ese señor hace 2 años estaba en la cárcel y no estaba cumpliendo su condena porque el INPE no tenía registrada la condena. ¿Por qué? Porque la Corte Superior de Santa no la inscribió, ¿no? ¿Por qué no la inscribió? No sabemos. Pero además se pide que se le cambie comparecencia, se le cambie domiciliaria, preventiva por domiciliaria al juez Concepción Carhuancho, y el fiscal que ve ese caso no va a la audiencia a decir, perdón, acá esto no tiene sentido, este señor está condenado, no le pueden cambiar nada, ¿no? Es muy raro. Lleno de actos sospechosos, ¿no? Yo creo que hay que saludar la decisión firme del ministro de Justicia, a quien yo he criticado en N oportunidades, pero en este caso era o la cabeza de la gente del INPE o su cabeza. Así es. Y ha hecho muy bien en cortar cabezas, porque eso es lo que tiene que hacer un político, dar la señal de que cuando se han equivocado se corrige y se castiga. Además, como decía la congresista Vilcatoma, cuando el INPE se quiere demorar en sacar a alguien, por supuesto, se hacen los locos y van mirando para otro lado, ¿no? Y pasa el fin de semana y pasa el siguiente fin de semana. Ay, no nos llegó el papel y no tenemos el sello y cualquier cosa. Pero me preocupa esta negligencia de gente que no se da el tiempo para verificar. El caso de Pedro Patrón Bedoya, el último de los justos, ¿no? El que había quedado. El único justo, no es el último. El último y el justo esquivo, ¿no? Porque ahora ya no tenemos ninguno. Y que tenemos una comisión de las cabezas del sistema de justicia nacional, que todos tienen un aparato y un acceso a bases de datos donde pones el nombre y el DNI y te sale todo. Vamos, Fernando, 1000 asesores y por portapliegos y secretarias y... ¿no? Auxilio, ¿no? Y no pudieron verificar. Mira, hasta que Carhuancho tiene mucho trabajo y lo agarraron de repente agobiado, me lo puedo creer. Pero que estos señores no pudieran verificar ese tipo de antecedentes, o sea, que el presidente, que sea la prensa el que le diga, oye... No, que el presidente del Poder Judicial no haya revisado a fondo la situación legal de la persona que va a nombrar jueces, es una cosa que nadie se lo cree, ¿no? Y que el INPE tenga un tipo sentenciado con 25 años de cárcel y nadie sepa ni si esté cumpliendo la sentencia. El responsable era el defensor del pueblo, que tenía una secretaría técnica, y ciertamente, pero cada uno pudo verificar. Bueno, y es que son distintas caras de la cantidad de veces que te puede hacer daño el propio Estado. El intercambio de cuerpos hoy día de los militares. Horrible, ¿no? Horrible. O sea, cuánta negligencia y cuánto desdén de ese que encuentras cuando vas a una ventanilla y la señorita que le da su... ¿no? Le preguntas algo y está ahí, o el patita que te dice, no, ven otro día, que no tengo lapicera azul, ¿no?
Es eso traducido Su cita a casos graves. Su cita para dentro de 5 meses. ¿no? Así es, ¿no? Me tienen que operar la próxima semana, ¿no? Su cita dentro de 5 meses. O si no, la verdad que venga usted mañana porque no encontró el sello para ponerse su papel. Así te trata. A ver. No, lo que ha pasado con los soldados es una cosa triste, lamentable, dolorosa, porque es gente que está sacrificando su vida por nosotros. Así es. Lo menos que podemos tener, pues, es el mayor de los cuidados y respeto, que en este último trance se haga, pues, con el mayor cuidado, honor, ¿no? Que es muy lamentable, ¿no? Las Fuerzas Armadas del Comando Conjunto, me parece, por acá tengo el papel, ha sacado un comunicado diciendo que la culpa y la responsabilidad es del Ministerio Público. Y es verdad que son los fiscales los que se hacen levantamiento del cuerpo y los que disponen. Ya, pero ya estamos un poco cansados de yo no tengo la culpa, tú sí tienes la culpa. Finalmente es un miembro de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Y te encargas de... Y lo más triste de todo este asunto es que todavía no se acercó nadie a las familias, nadie de un alto rango a ofrecer disculpas, ¿no? Acaba de morir el ministro, ¿no? Vaya. No, pero el comandante general, ellos tienen todo un sistema de protocolo que tiene que funcionar en este caso, ¿no? Así es. El comandante general del ejército, me señala Catalina, ¿acaba de llegar a cuál de las casas? A la de San Juan de Miraflores. A la de San Juan de Miraflores, a la de acá tenemos, a la de Ítalo Pérez, a la de Tonio Heredia, al soldado que vivía en Lima, cuyo cuerpo fue mandado a Jauja. Bueno, celebramos que ya el comandante general del ejército esté ahí, nos parece que se han tomado sus horas, pero en fin. Ahora, el otro cadáver parece que no puede llegar a Jauja por problemas... Finalmente. Llegó, o sea, demoró, pero llegó, por temas de clima. Y como el reencuentro de los seres queridos con su difunto es un hecho dolorosísimo. Sí, claro. Y que estas familias lo han tenido que vivir. No, son gente joven, dos veces, ¿no? O sea, es horrible, ¿no? Uno cree que esto podría ocurrir ni en una pesadilla. Se podría imaginar un laberinto burocrático de esta manera. Bueno, entre tanto, mientras ocurría todo esto, hoy día hubo una marcha, una convocatoria, la Marcha del Orgullo en la Plaza Bolívar, en el espacio donde supuestamente era intangible, nadie podía marchar, pero el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas había pedido el espacio para una manifestación. Creo que con acierto el congresista Belaunde dijo, bueno, si ellos pueden, nosotros también podemos usar el mismo espacio. Positivo, negativo, populista. No, me parece recontra positivo. Lindo, se veía de colores, además, ¿no? Sí. Además todo fue tranquilo. Hubo una pequeña comedia que tiene que ver con lo que vemos, ¿no? Con estas negligencias con un telefonazo. Además que fue en vivo, el policía no dejaba entrar y decía, no, tienen que comunicarse con el honorable. Con el honorable. Que es el que autoriza las movilizaciones. Y de pronto Marisa Gladys le da el teléfono y dice, aquí está el ministro del Interior. Pasen. Ay, pobrecito. Es que es como la pérdida del sentido común absolutamente, ¿no? Sí. Es el lado cómico de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, lo que hay que tratar de evitar, porque bueno, está perfecto que todos se movilicen, que vayan, ¿no? Pero el centro de Lima es un caos, ¿no? O sea, cada movilización de estas es la movilización del otro día. O sea, la verdad es que Salaverry, por tratar de ser popular, le da un día la plaza a los conservadores, el otro día... Ahora, esto no fue una marcha, ¿no? Fue una conferencia. Era un acto político, pacífico, no era el desfile del orgullo, claro, que ahí pueden haber elementos festivos. Sábado, domingo son días donde el centro está más ligero, el sábado... Es divertidísima la marcha, además yo he ido varias veces. Sí, el sábado va a ser a las 2 de la tarde. Bonita, es alegre, ¿no? A la hora del partido. A la hora del partido, ¿no? Va a tener una convocatoria un poco rala Pero sí, la marcha ocasionó algunos gestos intolerantes que sí son de mucho cuidado, ¿no? Está una especie de carta notarial pidiendo una censura preventiva, ¿no? A la marcha. Eso es una cosa de locos. O sea, una especie de denuncia por adelantado en caso pudieran cometer actos en contra de la moral que perjudican a los niños. No, pero esta cosa de la paranoia. Esta cosa de judicializar, porque después ahora hay otro colectivo de los LGTB que están denunciando ante la Fiscalía a Becerril, ¿no?
Entonces, todo eso pues es una tontería de meter en los jueces las cosas. La intolerancia es una cosa... Pero sí creo hay delito de discriminación, ¿no? Sí, sí. No, por supuesto, pero... Artículo... Yo no le metería un juicio, pero sí puedo entender que alguien tenga Artículo ganas, 323 Código Penal. Discriminar o alentar a la discriminación. Sí. Además, lo que pasa en ese caso, Juan Carlos, no es tanto lo que dice Becerril, sino que lo que genera con su discurso. Porque mañana un intolerante que se siente amparado en el discurso de Becerril va y mata pues a un transexual en la calle, creo que ¿no? sí creo que pasa más. Sí creo que Becerril, sí creo que Becerril, cuya homofobia es reprensible pero sincera, está usando el show de homofobia para distraernos de otro tipo de acusaciones. Así es, tampoco hay que darle el gusto en esa distracción. Me gustó la frase del congresista Belaunde que dijo: si el señor Becerril no le gusta el matrimonio igualitario, yo le recomiendo entonces que no se case con un hombre. Un poco de humor no vino mal, pero claramente estamos viendo que la agenda para el 2021 entre conservadores y liberales en derechos de esta naturaleza va a ser ¿qué modelo económico? Eso ya fue. Eso va a ser uno de los pilares fuertes de las próximas campañas. Es que esos son parte de lo que yo siempre insisto en hablar del rediseño de la sociedad que trae toda esta revolución tecnológica. La gente está cambiando, participa más, es mucho más activa, más dinámica en participar en la toma de decisiones. Y eso es esto, pues, ¿no? O sea, la gente exige sus derechos y tiene capacidad de convocarse, de reunirse, de hacer convocatorias inmediatas y movilizarse. Creo que todo eso está cambiando. Eso es lo que va a cambiar. Nosotros estamos haciendo cambios en la reforma política y no sabemos qué sociedad vamos a tener en 2 años. Y esto los agarra a todos, ¿eh? Ahí está el escritor Mario Vargas Llosa, que es el invitado especial o el homenajeado en la Feria Internacional del Libro, con un lío que no termina sobre la crítica que se le hizo así la Bienal Vargas Llosa habías tenido un sesgo machista o no. Por mí, particularmente, el tema me parecía debatible y me parece que había razones de un lado y de otro. Pero eso explicó, ¿no? Que habían invitado que no habían ido asistido. Pero el nivel de la discusión, las respuestas del señor JJ Armas hoy día en Careta son inadmisibles, ¿no? No, claro, el asunto es que la polémica es bienvenida, ¿no? Pero cuando la polémica ya llega al exceso que está afectando derechos o está alentando a la discriminación, hay que recordar que tenemos por lo menos 2 ministerios con la misión de cuidar eso, que es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia, y no están haciendo nada contra la discriminación. Nada. Y hablo también de la discriminación racial, que es la que particularmente a mí más me preocupa porque es la que más cantidad de gente involucra. Y además, ¿sabes qué pasa, Fernando? Que en países como el nuestro es la más difícil de identificar, porque están demasiado arraigados los comportamientos de discriminación racial y de discriminación... Está tan naturalizada, normalizada... La tenemos acá todos. Exactamente, sí. ¿no? Desde el momento en que llegas a tu casa y ves a una persona que no es de tu barrio en actitud sospechosa y temes bajarte de tu carro porque no vaya a ser... Ya hay un pensamiento absolutamente racista y clasista que está funcionando en tu cabeza, ¿no? Se puede atacar junto con las otras, porque son transversales y se suman, pues. Claro. Y hay una que ya yo siempre reclamo que se llama la discriminación lingüística, que es una forma de discriminación racial. Ya esa, o sea, hacerle entender a las personas que un individuo que habla mal no es un individuo necesariamente, ni siquiera habla mal, habla distinto, como decimos los lingüistas. No es un inculto, no es es un débil mental, no es alguien pobre, no es alguien con qué sé yo, una especie de medio ciudadano. Ya eso es... No, eso es, pero ya esa tarea es como titánica. Algún día la entenderemos, pero imposible hacer entender a gente muy culta, además, que usa esos argumentos. Sí, pero claro, o sea, ese proceso de cambio en la sociedad, que para evitar estos saltos, estas diferencias, estas discriminaciones, se ha intentado tanto. O sea, estamos cumpliendo 30 años de que se dictó la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? 30 años. Y en el Perú se ha hecho campañas incesantes sobre capacitando niños que ya son jóvenes, ya son adultos, porque han pasado 30 años. Y tú sientes que eso
avanza un poco y vuelve a retroceder, no hay forma de sostenerlo, ¿no? Sí. Nuestros rasgos atávicos son muy fuertes. Acabamos de celebrar un aniversario más de la reforma agraria, que por supuesto se hizo con los pies, pero probablemente haya sido uno de los actos que mayor efecto tuvo contra la discriminación en el Perú. En ese punto, por ejemplo, ¿no? O sea, tuvo todo mal, porque, en fin, la agricultura se fue al demonio, pero empoderó a un grupo. Fue una reforma social importante, una reforma económica muy mal diseñada y de pésimos resultados. Pero le cambió la forma. Una reforma social importante. Y creo que ese fue su sentido. Y lo triste es que el siguiente intento haya sido violento y haya sido Sendero Luminoso. O sea, esa es la segunda. El siguiente intento reivindicativo no fue una reforma pacífica como la agraria, mal hecha, lo que quieras, sino fue gente que reclamaba derechos a través de la violencia. La reforma económica que ha permitido sacar 30% de gente de la pobreza, esa es la verdadera reforma. Estás creyendo. Eso es lo único que ha generado más discriminación, porque los que tienen más plata cierran su playa, cierran su parque. ¿Ha sacado gente de la pobreza? Pero esa es una reforma económica, no es una reforma social. Todavía hay una gran discusión sobre cómo interpretar los niveles de desigualdad. ¿Ah? Exacto. O sea, sí. Yo estoy... El crecimiento ha chorreado efectivamente, pero los niveles de desigualdad no solamente ha chorreado, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que la reforma económica ha generado un incremento en el bienestar de las personas en términos económicos, pero que nos ha generado, pero que ha desarrollado una sociedad más tolerante de los unos a los otros, no, peor. Mira, el 28 de julio del 2001 yo me fui al norte, para no estar en la juramentación de Toledo, por la carretera hacia el norte, hacia Piura. Era puro desierto. Hoy día tú vas y todo está verde. Ah, sí, claro. O sea, ¿cómo no va a haber cambiado el país? ¿Cómo no va a haber empleo? Por supuesto que sí, ¿no? De acuerdo, pero hay que ver si eso tuvo una incidencia en términos de discriminación social. En términos de mejora económica... Eso es una agenda pendiente. Eso es una agenda pendiente. Y los últimos gobiernos no la han visto. Así es. Que tenemos que tratar de traducir eso en que la gente se sienta más igual. Bueno. Eso es lo que falta. No vamos a renegar de tener más plata, de que el país tenga más plata. De eso nunca se reniega. Señores, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Por supuesto, los tendremos más adelante para futuros análisis y discusiones. A ustedes en casa, gracias por habernos acompañado también. Y mañana nos encontramos a las 7 de la noche en Quien Tiene la Razón. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan